Bueno, en este video entonces veremos cuáles son las identidades y las fórmulas de identidades básicas y las identidades pitagóricas más importantes para poder desarrollar luego o posteriormente ejercicios con identidades. Entonces vamos a hablar de las identidades básicas. Estas identidades básicas son básicamente, como su nombre lo indica, identidades que se relacionan con las funciones principales y que se derivan y que van a terminar derivándose del seno y del coseno. La primera identidad básica sería que el seno de un ángulo, pongamos el seno de teta, va a ser igual a 1 sobre cosecante, que es su función inversa. Si pasamos luego a multiplicar, vamos a obtener otra fórmula que sería que el seno por la cosecante sería igual a 1. Y ya no tenemos una fórmula, sino dos fórmulas de identidades básicas. Quiero aclarar que esas identidades se cumplen inclusive si tienen diferentes exponentes. Puede que yo tenga esto elevado, por ejemplo, seno al cuadrado por cosecante al cuadrado, y me va a dar 1 al cuadrado, que sabemos que 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, no importa qué exponente le pongamos a esas identidades básicas, van a seguir cumpliéndose. La segunda sería coseno de teta igual a 1 sobre secante. Aplicamos lo mismo, o sea, pasamos ese secante a multiplicar y me quedaría coseno por secante sería igual a 1. La que sigue es la tangente y es igual a 1 sobre su inversa, que es la cotangente. Y aplicamos el mismo esquema, tangente por cotangente, entonces también da 1. Entonces aquí tenemos esas identidades básicas, estas tres razones trigonométricas, diríamos que son las principales, y las demás vienen a ser las funciones secundarias o las razones secundarias y provienen de estas. La cotangente sería lo contrario de la tangente. No tengo que volver a pasar a multiplicar la tangente porque me daría igual a la anterior, entonces la dejo así. Secante sería 1 sobre coseno, tampoco paso el coseno a multiplicar porque me daría igual que la segunda. Y la otra sería cosecante igual a 1 sobre seno. Estas serían las principales, hagámoslo así. Estas serían las secundarias. ¿Qué pasa aquí? Que nos hacen falta las relaciones trigonométricas que tienen el seno, la tangente y la cotangente con el seno y el coseno. Entonces podemos decir que la tangente es lo mismo que tener seno sobre coseno, y la cotangente sería lo mismo que tener, como es la inversa de la tangente, sería como tener coseno sobre seno. ¿Qué podemos ver aquí que es muy importante? Que estas razones trigonométricas, todas se pueden escribir se pueden escribir en términos más bien del seno y del coseno, y eso va a ser demasiado importante y demasiado útil para la solución de problemas. Ahora, miremos cuáles serían y por qué se denominan identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas tienen que ver con o están relacionadas con el teorema de Pitágoras en el círculo unitario. Entonces vamos a mirar cómo sería esto del círculo unitario y qué tiene que ver acá y cómo se trabajaría. Entonces vamos a mirar las pitagóricas. Voy a hacer un recuento aquí, de pronto me demore un poquito. Vamos a mirar, voy a hacer un círculo para que simbolicemos el círculo unitario. Vamos que aquí tengo el eje Y, este sería el eje X. Colocamos el círculo unitario acá. Entonces, lo que vamos a mirar es que
hay una relación que existe entre el seno y el coseno en un círculo unitario. El círculo unitario significa que su radio es 1. Y acá estaríamos hablando de Y, acá estaríamos hablando de X, y este sería el ángulo. Si yo ahí saco las razones trigonométricas, tendría que el seno de teta sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 1. O sea, que sería simplemente seno de teta igual a Y sobre 1. Ese 1 no se necesita, entonces no se coloca. Y el coseno sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería simplemente X sobre 1, que tampoco se coloca, entonces se dejaría así. Si yo aplicara el teorema de Pitágoras en ese triángulo, yo tendría que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, sería igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero lo voy a aplicar con las razones trigonométricas. 1 al cuadrado pues me da 1. X al cuadrado me daría coseno al cuadrado y Y al cuadrado me daría seno al cuadrado. Esta identidad es la que nosotros conocemos como una identidad pitagórica y es una identidad fundamental. Entonces, reescribámosla para que nos quede adecuada. Mejor empezar con seno por el orden, aunque miren que no importa. Escribámosla seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. De esta van a salir que si yo quiero encontrar el valor del seno al cuadrado, simplemente paso el coseno a restar. Entonces hay una relación entre el seno y el coseno. Y si yo quiero el coseno, pues paso el seno a restar, pero obviamente me daría en términos cuadrados, que también vale, pues también es útil y la vamos a utilizar en varias situaciones. Quiero que les quede claro algo muy importante que les dije en el otro video, en el otro tema, y es que las pitagóricas no funcionan sino al cuadrado. Estas son como las básicas. Estas no funcionan si no están elevadas al cuadrado exactamente. No me funcionan de otra manera. Si yo cojo la identidad, la de arriba, o sea, 1 igual a coseno cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, y la divido toda por coseno cuadrado, se me va a crear una identidad pitagórica adicional, porque resulta que 1 sobre coseno es secante, y si está al cuadrado, pues sería secante al cuadrado. Coseno sobre coseno, pues me da 1. Y seno sobre coseno me da tangente al cuadrado. Y esta es una pitagórica nueva que me va a servir para encontrar o para tener la relación entre la secante al cuadrado igual a 1 más tangente al cuadrado. Que también la puedo despejar, entonces va a tener así. Si yo quiero saber cuánto vale la tangente sola, entonces sería secante al cuadrado de teta menos 1 sería igual a tangente al cuadrado de teta. Y si quiero encontrar el 1, pues, si quiero dejar el 1 solo, pues me quedaría secante al cuadrado menos tangente al cuadrado igual a 1. Esta sería otra pitagórica que nosotros podemos desarrollar allí y que va a ser muy útil para la solución de todo tipo de identidades o de problemas con identidades o de ejercicios con identidades. Y si vuelvo y cojo esa otra inicial, esa de 1 sobre 1 igual a coseno al cuadrado más seno al cuadrado, y ya la divido toda por el seno al cuadrado, me va a dar otra identidad. Entonces, 1 sobre seno es cosecante, y si está al cuadrado, pues sería cosecante al cuadrado. Coseno sobre seno es cotangente, y si está al cuadrado, pues me daría cotangente al cuadrado. Y esta sobre esta, pues me da 1. Si ustedes quieren organizarla, yo la organizaría para que me quedara idéntica a la anterior, o sea, coloco el 1 de primeras y la cotangente después para que me quede igual a esta de acá. Y hago los mismos despejos, porque miren, simplemente esta, la primera que hicimos, la que está subrayada en verde, es secante igual a 1 más tangente, y esta va a quedar cosecante cuadrado, igual a 1 más cotangente al cuadrado. O sea, simplemente la verde es la que no tiene co,
y esta va a quedar con las co, pero mire que los despejes van a ser idénticos y esa es una relación que les va a servir muchísimo porque sabiéndose una de estas pitagóricas, pues van a saberse la otra, porque si yo quiero despejar la cotangente, pues simplemente paso el 1 a restar, me quedaría cosecante al cuadrado menos 1 igual a cotangente al cuadrado, y si quiero saber cuánto vale el 1, pues me queda cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado igual a 1. Y eso me ayuda a mirar que me quedaron iguales estas identidades. Pues prácticamente iguales, podríamos decir que estas tienen mucha relación de igualdad. O sea, la verde y la que ahora está en naranja. Entonces, la que me tengo que aprender es la de arriba, la original, la de 1 igual a coseno cuadrado más seno al cuadrado. Y con esa debo encontrar las otras. Espero que este video les sirva mucho, porque es un video muy útil, conocer las identidades básicas y las pitagóricas y de dónde salen, y aplicarlas ya en la solución de problemas, que más tarde veremos problemas o ejercicios donde apliquemos estas identidades, estas fórmulas. Saludos para todos, no olviden darle like al video y seguirme en mis plataformas o estar pendiente de los videos que subo. Muchas gracias.